Muy buenas tardes, estimados hermanos de Comunidad Evangélica, Comunidad Cristiana de Santidad. Es un gozo y un gusto poder saludarles de nuevo en medio de la crisis que estamos viviendo, pero sabiendo que todo lo que está pasando no es otra cosa más que la voluntad de Dios para su pueblo. En este tiempo agradecemos al Señor por su vida, agradecemos al Señor porque en medio de todo nos ha permitido estar siempre acá. Así que bendecimos el santo nombre de nuestro Dios, siguiendo siempre con los 10 mandamientos que todo cristiano debe tener, obviamente aparte de los mandamientos que usted y yo ya conocemos, ¿verdad? Quisiera entonces establecer el tercer mandamiento. El tercer mandamiento que luego le precede a la oración, a la palabra del Señor, pero este tercero que tiene un elemento fundamental y lo encontramos siempre integrado en la santa palabra de Dios. Ese tercer mandamiento para todo cristiano que hoy se denomina evangélico es la integridad. Y me gustaría que por favor vaya y busquen sus Biblias, Salmo capítulo 33 verso 1, un texto bastante interesante, un canto que era seguramente entonado por los sacerdotes en el tiempo antiguo, en el tiempo de David seguramente, y junto con este canto alababan, bendecían y adoraban al Señor. Hoy nosotros que nos hacemos llamar los adoradores de Dios vivo, entonces por supuesto que necesitamos tener siempre esto en nuestras mentes. Salmo 33:1 dice la santa palabra del Señor: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y ahí donde está usted puede repetirlo seguramente conmigo: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y aquí nos encontramos nosotros con la palabra entonces fundamental, que es lo que le va a dar la circunferencia, donde se va a circunscribir el sermón de hoy: la integridad. Yo creo que una de las cosas que necesitamos rescatar el día de hoy, en este tiempo, en medio de la crisis, en medio del juicio de Dios que seguramente estamos nosotros viviendo, no solamente como iglesia, sino el mundo entero, es la integridad. Un elemento fundamental de la vida cristiana es que usted y yo sintamos la responsabilidad por los que conocen de Dios. Una carga que se manifiesta en la oración por aquellos que no conocen la palabra, el ayuno para que aquellas personas que no conocen del Señor puedan ser salvas, y por supuesto la predicación de las Sagradas Escrituras. Sobre estos principios mencionados entonces nos encontramos con un primer eje fundamental para poder encontrar el éxito, y eso se llama integridad. Es por eso que el salmista le decía a todos los cantores, a todos que llegaban seguramente al templo a adorar al Señor: alégrense los justos. ¿Por qué? Porque en los íntegros de corazón la alabanza es hermosa. Yo creo que muchas veces nosotros no hemos alabado, no hemos bendecido, no hemos adorado a Dios con integridad y lo que Dios está demandando de cada uno. La pregunta que nosotros nos hacemos entonces, ¿qué es la integridad? Y es interesante que ser íntegro no significa necesariamente ser perfecto o inerrante, o sea que no comete errores. Ser íntegro es tan sencillo como ser entero. Y la pregunta que yo seguramente me hacía cuando estaba escribiendo este sermón es: ¿qué tan enteros nosotros estamos siendo en el pueblo de Dios? ¿O solamente somos un cristiano que tiene un 30%, cristiano de un 50%, cristiano de un 75%, de un 90%, de un 99%, pero aún así no estamos enteros? Entero significa un 100%, y es lo que Dios está demandando de su pueblo, y eso significa integridad. Integridad en lo que nuestros ojos ven, integridad en lo que nuestros oídos escuchan, integridad en lo que nuestros labios dicen. Como iglesia seguramente nos hemos quedado atrás, como iglesia seguramente nos hemos quedado incompletos, y esa falta de completitud se llama, por lo tanto, falta de integridad. Y esa es una de las cosas que nos está pasando factura en este tiempo. Es tan sencillo como el significado de entero, coherente. La integridad de la vida cristiana implica, por lo tanto, confianza. La integridad de la vida cristiana inspira esa paz de estar frente a una persona en la cual nosotros podemos depositar esa confianza que va más allá de las cosas materiales, aunque seguramente también la incluye. La integridad no solamente es para hombres, porque cuando pensamos en esta terminología tendemos siempre a verlo desde la perspectiva sexual, aunque también la incluye. Pero la integridad también es para la mujer. Dios y su reino está demandando el día de hoy hombres y mujeres que seamos enteros, como dicen por allí, de una sola pieza, que seamos íntegros,
que seamos coherentes, que lo que decimos es seguramente lo que vamos a practicar. Así que una de las características que debemos abrazar cuando regresemos, seguramente pasado toda esta circunstancia que nosotros estamos viviendo, cuando regresemos seguramente a nuestra relativa normalidad, es que tenemos que volvernos practicantes de la integridad para poder comenzar una vida piadosa de verdad, una vida enfocada en la verdad del Evangelio. Así que ahí donde está, yo lo voy a invitar que incline su rostro y me acompañe a una palabra de oración y le decimos: buen Señor y Padre de la gloria, en este momento bendecimos su santo nombre. Agradecemos por un día más de vida, agradecemos por este tiempo que nos permite de poder estar juntos en familia, así como lo estuvimos en el tiempo de escuela dominical dirigido por nuestra hermana Karen, Señor, en el cual usted también trajo bendición a nuestras vidas y a las vidas de nuestros niños. También que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición, que entendamos, Padre Celestial, que somos y estamos llamados a ser hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres completos, hombres y mujeres enteros, no fraccionados. Así que en el nombre de Jesús yo le quiero pedir que nos perdone, Padre bendito, por todas las cosas que no hemos hecho bien, pero que seguimos esforzándonos para poder agradarle, Señor, en todo lo que somos. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus gloriosas y preciosas manos. Amén y amén. Así que quisiera yo por lo menos establecer 3 elementos importantes que denotan nuestra integridad, que denota que somos completos, que denota que no estamos fraccionados como muchas veces sucede. Porque lamentablemente, mis estimados hermanos, hemos creído que ser creyente, que ser cristiano, es solamente visitar de manera frecuente la iglesia. Hemos creído que ser creyentes es solamente participar de cuando en cuando en la iglesia. Pero esta crisis nos ha demostrado que ser cristianos es ir mucho más allá, porque en este momento no estamos yendo al templo. Pero eso no significa que por eso nosotros y usted y yo vamos a dejar de ser creyentes, de ser cristianos. Y uno de los primeros elementos en los cuales tenemos que estar conscientes que debemos abrazar esa integridad es con mi lengua. Tengo que ser íntegro con mi lengua. Lo que digo y es verdad, tengo que sostenerlo. Tengo que rechazar el chisme. Santiago capítulo 3, del verso 5 al verso 6, seguramente escribiendo a la iglesia de Jerusalén, le dice entonces este siervo del Señor: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada en el infierno. Este hermano le está escribiendo a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén tenía un problema, y uno de los problemas graves que seguramente hoy se sigue repitiendo es la iglesia de chisme, que dijo, que dejó de decir, que dijo allá, que dijo acá, que aquel vio, que aquel no vio. Por lo tanto, la lengua nos lleva a que usted y yo no seamos cristianos completos. Y si no somos cristianos completos, no somos cristianos íntegros. Y si no somos cristianos íntegros, nuestra alabanza no es hermosa delante de nuestro Dios. Repitiendo lo que dice este texto con el cual comenzábamos: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros, en los completos, es hermosa la alabanza. Necesitamos que nuestra alabanza sea gloriosa. Necesitamos que nuestra adoración sea hermosa. Necesitamos que lo que nosotros le decimos al Señor pueda llegar delante de su presencia, porque hay un pueblo en integridad que le ama, que le adora y que le sirve. Debemos aprender, por lo tanto, que integridad también se vive en lo que digo como cristiano. Debo de aprender que mis palabras deben ser edificantes para el cuerpo de Cristo. Debo de entender que mis palabras deben de servir para edificar, para construir y no para destruir. Debo entender que lo que salga de mi boca debe ser palabra de bendición, que edifique, que levante a aquel que se ha caído. Y eso solamente nosotros lo encontramos cuando la palabra del Señor abunda en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra lengua. Y eso es lo que debemos de aprender a hablar. Lamentablemente, la generación en la cual estamos viviendo en este tiempo ya no lee absolutamente nada, mucho menos para que pueda leer la palabra del Señor. Así que el primer elemento importante que yo quisiera recalcar en este momento es integridad en mi lengua, en mi boca, con lo que digo, porque esta boca puede destruir la vida de personas.
Porque lo que digo con esta lengua puede destruir una persona, puede destruir una familia, puede destruir una iglesia y puede destruir sociedades completas. Así que yo le invito a poder ser íntegro con los dichos de mi boca. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, decía el salmista. Segundo elemento importante y fundamental que necesitamos entender para vivir en integridad. Integridad en mis pensamientos. No todo el tiempo debo pensar que la gente está diciendo o hablando y está pensando cosas malas de mí, malas de esto, malas de lo otro. Debemos de despojarnos totalmente de eso. Necesitamos aprender a caminar en integridad, y unos elementos fundamentales, pensar con integridad. Que mis pensamientos no estén seccionados, que mis pensamientos no estén difuminados, sino que mis pensamientos estén completos en Cristo. El apóstol Pablo le escribe, por lo tanto, a la iglesia que se encontraba radicada en Corinto. Una iglesia que estaba bastante difuminada, bastante seccionada, una iglesia que estaba hecha pedazos en un montón de sentidos, y por supuesto era porque su pensamiento no era un pensamiento que estaba basado en integridad. Les escribe entonces en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe qué necesitamos entender cuando pensamos? Pasarlo por el bastón de la palabra. Esto que estoy pensando, ¿está cautivo? ¿Está basado en la voluntad de Dios? Esto que estoy pensando de aquel hermano, de aquellos otros, ¿realmente está basado en lo que Dios quiere para mi vida, para la vida de esta persona, para la vida de la iglesia, para la vida de su familia? ¿O simple y sencillamente es un pensamiento que divide, que secciona, y eso no permite ser una persona completa, no me permite tener integridad? El pensamiento de todo hijo de Dios debe estar amoldado a la mente de Cristo. Como también lo diría el apóstol Pablo en su primera epístola a esta iglesia, cuando les escribe que nosotros, usted y yo, debemos de tener la mente de Cristo. Pero ¿la mente de quién estamos teniendo? ¿De un movimiento político? ¿La mente de un movimiento social? ¿La mente feminista? ¿La mente machista? ¿La mente humanista? La palabra me dice que mi mente es y debe de ser la mente de Cristo. Y eso solamente podemos entenderlo, como le explicaba el hermano Balbino el sábado pasado, cuando la palabra del Señor mora en cada uno de nosotros. Y uno de esos mandamientos, que fue lo que predicó nuestro hermano, es que necesitamos amar a Dios y su palabra. Si amamos a Dios, amamos su palabra, y esa palabra nos va a permitir que nosotros, usted y yo, podamos tener la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, por lo tanto debemos sujetar nuestra mente a la palabra de Dios y no a las corrientes de este mundo que nos llevan a pensar como ellos y a rechazar la Santa Escritura. Como vemos ahora, iglesias y grupos cristianos diseñados para agradar a los seres humanos más que al Señor. Grupos cristianos, líderes de las iglesias evangélicas que están más interesados en adorar y alabar y seguir y pensar como líderes humanos con pies de barro, como líderes humanos muchas veces corruptos, llenos de maldad. No es la voluntad de Dios que en nuestros pensamientos abunde la verdad del Evangelio. Y por último, el número 3 que quisiera yo resaltar con ustedes es el otro elemento en el cual yo debo demostrar integridad, aparte de mi boca, aparte de mis pensamientos, es también mi comportamiento, mis hechos, mis actos. El Señor Jesús en algún momento confronta al grupo religioso de su tiempo, a los fariseos que se creían santos y mejores que todo el mundo. Les dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del versículo 15 al versículo 16: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba confrontando la falta de integridad de los líderes religiosos. Estaba confrontando la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, que decían una cosa, pero actuaban de otra manera. El fariseísmo. Hoy
De repente muchas personas no saben quiénes eran los fariseos, pero sí le dicen a otra, para ser fariseo, porque sabe que fariseo el día de hoy es sinónimo de hipocresía. En aquel momento ser fariseo era un líder religioso, respetado seguramente. Pero Jesús confronta su hipocresía. Jesús confronta su falta de fe. Jesús confronta su falta de integridad. Que parecían árboles que estaban llenos de hojas, pero sus frutos eran malos. Hoy nosotros necesitamos entender que la crisis la cual estamos viviendo, Dios la ha permitido porque la iglesia debe de cambiar. Nuestra hermana Amelia, si mal no recuerdo, creo que fue hoy por la mañana que lo subió, no sé si fue el día de ayer, en uno de los grupos en los cuales estamos, donde aparece un hombre creyente que está padeciendo de COVID, de esta enfermedad, de esta crisis que nos tiene prácticamente en este hacinamiento. Y aquel hombre está diciendo en medio de su enfermedad, en medio de su lucha por respirar, está diciendo que seguramente el Señor ha permitido esto y lo ha mandado para que los cristianos podamos realmente acercarnos al Señor. Acercarnos de verdad a Dios, abandonando la hipocresía como los fariseos que seguramente hemos sido. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Guardaos de los falsos profetas, y termina la parte del verso 16, dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de sus abrojos? Pero existe esta frase famosa: por sus frutos los conoceréis. Esto se llama coherencia. Coherencia entre lo que digo, entre lo que predico y lo que hago. El Señor confronta a los religiosos de su tiempo, ya que no existe una congruencia entre lo que predicaban y en la realidad. Así como hemos sido las iglesias desde hace algunos años, prácticamente a partir de mediados del siglo pasado. Somos iglesias incoherentes, que no predicamos o que no actuamos como predicamos. Predicamos arrepentimiento en las iglesias, pero no le predicamos arrepentimiento al poder político corrupto. Predicamos a los demás sobre seguir la voluntad de Dios, pero no la seguimos nosotros. Esta crisis no es más que la confrontación de Dios a su pueblo, a la iglesia, que por años hemos predicado incongruencias. No vivimos lo que decimos. No hemos dado los frutos que hemos predicado. Y si lo vemos desde la perspectiva real, realmente este verso que iba para los fariseos también hoy pareciera ser que se aplica a muchos de los líderes de los cuales nosotros hemos sido. Lobos rapaces. Triste, pero esa es la verdad. Y es por eso que el Señor seguramente ha permitido esta crisis, para que comenzando con la iglesia podamos arrepentirnos y no solamente prediquemos la verdad del Evangelio, sino que vivamos lo que dice la santa palabra del Señor. Así que, mis estimados hermanos, en conclusión, este tiempo es un llamado para que busquemos el rostro de Dios. Este tiempo es un llamado para el arrepentimiento. Este tiempo es un llamado para que regresemos a las sendas antiguas, a la oración, al ayuno, al estudio de la palabra, pero sobre todo a vivir cada una de esas cosas que nosotros mencionamos. Este tiempo es recordar que Dios nos ha llamado a una vida de integridad, que seamos cristianos completos y no cristianos a medias. Iglesia CCS, como iglesia del Señor, es necesario seguramente que pasemos por este fuego, por esta prueba que en la actualidad estamos viviendo, no solamente para ser probados, sino para ser purificados y para que podamos volvernos hombres y mujeres completas, cual oro. Así que, mis estimados hermanos, es mi oración que el Señor nos permita ser hombres y mujeres de integridad. Te voy a invitar que ahí donde está, tiene su rostro y me acompañe a un tiempo de oración, entendiendo que Dios tiene planes para nosotros, para cumplir. Y decimos en este tiempo: amantísimo Dios y Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús bendecimos su santo nombre. Le pedimos perdón seguramente por nuestra falta de integridad muchas veces, y rogamos a que usted nos pueda ayudar a poder ser mejores en este tiempo de calamidad y crisis que estamos viviendo. Sabemos que esto se ha extendido más de lo que nosotros esperábamos, pero necesitamos, oh Dios, seguir confiando en que usted está en control de todas las cosas. Así que yo hago extensión esta bendición, Padre, a cada miembro de la iglesia, a nuestros adultos mayores, a nuestros adultos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a cada uno de los que pertenecemos a Comunidad Cristiana de Santidad,
y entendamos, Señor, que usted tiene planes maravillosos para nosotros, pero es necesario un arrepentimiento verdadero, una verdadera metanoia, un nacer de nuevo, Padre bendito, para que podamos vivir conforme a su ordenanza. En Cristo Jesús oramos en este tiempo y le pido, Señor, que nos permita vernos de nuevo, que no termine este año sin que nos encontremos con nuestros amados hermanos y hermanas y podamos darnos ese abrazo, Padre, seguramente con las cosas necesarias para poder cuidarnos, claro que sí, pero sobre todo que nos cuidemos de los falsos maestros, que nos cuidemos de las herejías y de los falsos profetas, que hay muchos en este tiempo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, y denos siempre la fuerza necesaria para poder seguir adelante. En Cristo Jesús pedimos todas las cosas. Amén y amén. Ahora, mis estimados hermanos, como ya lo hemos estipulado en nuestras reuniones que tenemos, quisiera leer lo que dice la Santa Palabra del Señor, porque también esto es parte de la integridad, el ser completo, el vivir lo que decimos. Y el Señor nos ha mandado que nosotros podamos ser solidarios con su iglesia. Así que nos preparamos ahora para poder levantar nuestras ofrendas y demos al Señor leyendo lo que dice el segundo libro de los Corintios, capítulo 9, verso 6, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los hermanos: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Disponemos nuestro corazón, tenemos nuestro sobre, tenemos nuestras cuentas de banco, ¿verdad?, donde son manejados de la manera más transparente posible por nuestra hermana Amelia en este caso, y agradecemos al Señor también por este tiempo. Así que podemos apartar en nuestro sobrecito nuestra ofrenda y nuestros diezmos al Señor y elevamos una oración de gratitud y decimos: Señor, gracias le damos, porque en medio de este confinamiento, en medio de esta crisis, no solamente sanitaria, sino también económica, sabemos, Señor, que usted nos ha provisto, y es por eso que hoy le agradecemos. Gracias por cada familia, gracias por cada miembro de la iglesia que ha dispuesto su corazón para poder darle a usted lo que le corresponde. Así que bendecimos su santo nombre, y en el nombre de Jesús, Padre bendito, ponemos nuestras vidas en sus manos, al igual que ponemos la vida de las personas que administran los bienes, Señor, que a través de su voluntad se reciben, para el sostenimiento de esta obra que estamos seguros pronto nuevamente iniciaremos. Con todos los cuidados, seguro que sí, Señor, pero entendiendo que usted tiene planes para cada uno y tiene planes para su iglesia. Y era necesario que pasáramos por esta crisis para poder entender muchas cosas que antes no habíamos entendido. Pero hoy, Señor, su palabra se vuelve mucho más clara a través de estas pruebas que estamos viviendo. En Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis estimados hermanos, para poder finalizar este tiempo, no solamente de agradecimiento a Dios, sino de confrontación del Señor a nuestras vidas, porque seguramente de algunas cosas que no hemos hecho bien, quisiera leer la bendición sacerdotal de Dios para su pueblo. Y dice que Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y pondrán mi nombre sobre esta iglesia, comunidad cristiana de santidad. Del Señor ha de bendecirlos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estimado hermano y hermana, un fuerte abrazo, un saludo a la distancia. Está siempre en nuestras oraciones y se les ama en el nombre de Jesús, confiando y esperando que pronto nos veremos de nuevo. Que el Señor les bendiga.